de la vida de todos los vivientes. La muerte de una especie es como la muerte de un órgano del cuerpo humano, que anticipa su propia muerte como especie. Cuidar de la vida, de toda vida en la Tierra, es cuidar también la vida humana. .13. Por otra parte, decir ser humano y ser ético es en este caso sinónimo. De ahí que la llamada falacia naturalista, que intenta mostrar que debe distinguirse, por una parte, el ser humano y por otra, la normatividad, la eticidad o el deber ser de dicho ser humano, sea una falacia. El ser humano es inevitablemente y desde siempre moral, ético, porque es parte de su definición como humano, ya que es lo que lo distingue de todos los demás seres vivos, aún de los primates superiores y quizá de los diversos tipos de Homo anteriores al Homo sapiens. ¿Era responsable de sus actos el Neandertal? Nunca lo sabremos. ¿Tenía un mundo ese Homo? Quizá vivió en un estado de semi-autoconciencia y por ello, el Homo sapiens se impuso en la evolución de la vida sobre la Tierra. El ser ético humano tenía una gran ventaja, no estaba determinado por la mera naturaleza. .2. La ética como práctica y como teoría. 1.21. La ética, esa dimensión humana esencial, es en primer lugar una práctica. Lo ético es inherente a la existencia humana en su actuación cotidiana. Tanto singular como comunitariamente, toda acción es ética, y lo ético del acto indica justamente que es práctico. Por práctico entendemos todo aquello enderezado a la afirmación de la vida humana, que de manera habitual, cotidianamente, es la actualidad del ser humano en el mundo, que antecede a cualquier otro modo de ser en el mundo. Se sitúa entonces antes que toda teoría, pues se trata de la posición existencial primera y sustenta todo modo de ser como su fuente. En este sentido, todo singular, todo pueblo practica cotidianamente una actitud ética como esencia o como sistema de acción con sentido, el de cada biografía, el de cada cultura, muy distintas en contenidos, pero guardando semejanzas analógicas que pueden describirse como un núcleo ético mítico explícito, diría Paul Ricoeur, al menos en sus estratos más simples, evidentes, que aparecen a los ojos de cualquier observador. 1.22. Pero al mismo tiempo, la ética puede ser una parte, un primer capítulo de la reflexión filosófica, una cierta visión de esa ética práctica cotidiana, que busca clarificarla, explicitarla, fundamentarla. En este caso, la ética es la prima filosofía. Al mismo tiempo, y por ello, la ética es una teoría, una formulación cognitiva que debe seguir un orden metódico categorial. Tanto la filosofía como la ciencia, y aún la ideología, son teorías de diversos tipos. La ética entonces es también una teoría. Como filosofía, tiene una larga historia, tanto como la misma filosofía, siendo su capítulo más antiguo, porque trata de explicar, fundamentar, aún con mitos, el sentido práctico de la existencia humana singular y colectivamente. De ahí que constituya el corazón mismo de todos los relatos de la sabiduría de todos los pueblos, aún de los mal denominados primitivos, que en realidad se distancian de los civilizados por muy pocas diferencias. Todos los cultores de los mitos como Homo sapiens, conocedores de una lengua y de los instrumentos de la civilización que pueden aprenderse en el transcurso de una vida, que es un instante en relación con los 150.000 años de la existencia del Homo sapiens. 1.3. La teoría de la práctica.
1.31. La ética es una teoría, pero no de cualquier naturaleza ni tema. El tema fundamental de la ética es el más importante por su excelencia. Trata de la implantación primera del ser humano en el mundo, en la realidad vivida a través de la cultura, la lengua, los sistemas históricos de todas las mediaciones, es decir, de las prácticas cotidianas y las que sobre ellas se edifican. Toda acción, conocimiento, ciencia, filosofía, parten y se fundan en la cotidianidad fáctica, lo que llamaremos existencial. Todo lenguaje, por ejemplo, se origina y se vierte por último en el lenguaje cotidiano. Bien lo mostró Ludwig Wittgenstein y sus juegos de lenguaje también cotidianos. La cotidianidad es el suelo seguro de toda edificación posterior. 1.32. La ética es una teoría o reflexión interpretativa de la acción humana concreta, del singular o de la comunidad que se encuentra siempre presente, pero pasa desapercibida por encontrarse debajo de todo lo que se vive habitualmente. Lo habitual es, por su parte, la más peligrosa de las prisiones que apresa inadvertidamente como enjaulados, según diría Rubén Alves, el gran pensador brasileño, a sus actores, carentes de autoconciencia crítica. Es lo que todos hacen siempre, porque siempre lo han hecho, sin tomar distancia, en la inmediatez de la cotidianidad que se cumple como natural y no como histórica. 1.33. La ética analiza, explicita, ordena ese mundo cotidiano práctico mostrando su pleno sentido que se encuentra debajo de todas las acciones que cumple el ser humano. Es lo que no aparece con claridad de tan evidente que es. La teoría de la práctica o las prácticas la describiremos como una analítica fundamental. De todas maneras, lo denominado existencial, no lo existenciario, es también lo práctico, y por ello no es extraño que Martin Heidegger, en su obra Ser y Tiempo, tenga por referencia, como veremos, la ética a Nicómaco de Aristóteles, como ya lo hemos indicado. 1.4. La ética descriptiva o analítica y normativa. 1.41. Para muchos filósofos, la ética es meramente descriptiva. Analiza, abstrayendo las partes del todo concreto, y descubre sus contenidos semánticos, de manera muy especial como filosofía del lenguaje. Se estudia así el sentido de la palabra deber, cuando se enuncia yo debo vivir. Se trata de la obligación u obligatoriedad de un enunciado práctico, y así, paso a paso, se va describiendo todos los componentes de la estructura ética. Se pretende que esa sea la finalidad propia de ese capítulo o tratado de filosofía y que no se puede ir más allá. .42. Pensamos, por el contrario, que el estatuto descriptivo de la ética es condición necesaria, pero no suficiente. La ética, que debe ser analizada objetivamente, se impone al que reflexiona sobre ella como verdad práctica que impera igualmente sobre su propia voluntad como origen de la acción práctica o praxis. Tomemos como ejemplo el caso de Sócrates. En efecto, el filósofo ateniense no meditaba con sus discípulos problemas éticos para alcanzar una claridad teórico-conceptual solamente, sino que enseñaba, al mismo tiempo, que lo reflexionado y aclarado se le imponía como principio de la acción, como un principio de su vida concreta. Hasta su estilo de vida cotidiano estaba iluminado por su filosofía ética. Tenía entonces un sentido normativo, práctico, como obligación de ser coherente entre la verdad descubierta y consensuada con sus discípulos en la comunidad filosófica.